entonces la palabra a don Claudio González, representante de los gremios de la salud, presidente de la Federación de Profesionales de la Salud FENPRUS, que don Claudio tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a la Comisión Mixta de Presupuesto que nos haya recibido, particularmente porque entendemos que aquí los actores que están representados son no solamente trabajadores, sino también son usuarios y gremios de la salud. Entendemos que el tema de salud es un tema importante en la contingencia hoy día y es creo que el segundo sector más necesitado por la gente en las encuestas de opinión. Bueno, nosotros hemos constituido una mesa conformada por distintas organizaciones también estudiantiles, los frentes amplios de que se desarrollan en distintos sectores, particularmente de la capital, nuestra organización que es la Federación de Profesionales de la Salud, los compañeros de la Confusan, los compañeros de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria, la gente de la FENAR Nacional y también los compañeros que trabajan en autoridad sanitaria, representantes del mundo de la salud, representantes de los trabajadores, pero también de los usuarios. Bueno, ¿qué queremos ejercer? Porque tiene que ver con un tema más de fondo, de cómo se constituye esta mesa y yo creo que es bueno clarificar. Entendemos que los ciudadanos, los que utilizamos los servicios públicos de salud, los que vamos a los hospitales, los que vamos a los consultorios y particularmente los trabajadores, tenemos una visión de primera mano de las cosas que están ocurriendo y dado ello en nuestro interés de participar. Concebimos que la salud es un derecho social y debe estar garantizado constitucionalmente. Por tanto, demandamos de alguna manera salud pública de calidad y gratuita y además tiene que ver con un tema que está pendiente de agenda hoy día del país, del tema de la necesidad de avanzar en reformas tributarias. Entendemos la política pública, la política de salud, definida en base a algunos principios. Yo creo que principios que concordamos todos en esta sala. Principios de universalidad, solidaridad, con criterios de calidad, eficiencia y equidad, gratuita y sin copagos, con participación de todos y todas. El análisis que hicimos del presupuesto es un análisis riguroso y serio que lo hicimos asesorados por profesionales de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica y de la Organización Ciudadana Salud en Derecho. Ingenieros comerciales, abogados, algunos profesionales médicos que nos ayudaron a construir el análisis que queremos presentar hoy día. Hay una cuestión que siempre los trabajadores del sector público hemos planteado y que tiene que ver con cómo se construye la cifra, pero particularmente cómo es la manifestación pública de la cifra. Efectivamente, cuando uno escucha a la autoridad, se plantea que este presupuesto es uno de los presupuestos que ha crecido más. Si uno lo compara con el año pasado, efectivamente estamos menos que el año pasado. El año pasado crecimos un 12.5 y este año crecimos solo un 6.7. Generalmente las comparaciones que uno hace, las hace de acuerdo al tema del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahí el crecimiento que nosotros proyectamos en este ejercicio 2011-2012 es del 0.2 del PIB. Y además, un tema que es de suma importancia para los trabajadores, pero quiero para todos, es con cuánto el Estado se pone para salud. Y ahí el crecimiento que se hace es de un 0,1 del PIB. Ahí los datos los sacamos calculados del Comité Consultivo del PIB, que es una organización que entiendo que lo convoca el Ministerio de Hacienda y su Dirección de Presupuesto. Un tema político, que es un tema de fondo antes de entrar en la cuestión de lleno. En nuestro país siempre nos comparamos con los países de la OCDE. Entendemos que en las cifras que se plantean en la exposición, efectivamente estamos muy lejos de los países de la OCDE, muy lejos del promedio de los países de la OCDE. En el caso de nosotros, al ritmo de crecimiento que tenemos en salud, del aporte fiscal, efectivamente tendríamos que ir doblando este presupuesto y llegaríamos en 50 años a recién tener el promedio que tiene la OCDE del 6.8 del PIB. Es un tema que hay que decirlo acá y que hay que decirlo en todos lados. Efectivamente, este país está en deuda con la salud pública y este país debe asumir ese desafío a futuro y tendremos que buscar los caminos necesarios para ello. Especialmente en un dato que incluso lo da el ministro en su
en algunas intervenciones, el gasto de bolsillo de este país en salud asciende más o menos al 46%. Estamos diciendo que hoy día los chilenos sacan de su bolsillo para comprar remedios, para comprar copago, por una serie de intervenciones, una importante cantidad de dinero. La salud pública hoy día, que tiene que ver con el tema de las inequidades, se financia con el 3.41 del PIB para atender a 12.7 millones de chilenos. Ese es el dato que nos da de la población beneficiaria en el último informe de FONASA. La salud privada, que atiende a 2.8 millones, que tienen capacidad de pago para hacer este subsistema, se atienden con el 4.4 del PIB. Esta es la clara muestra de la desigualdad existente entre el mundo privado y el mundo público. Y tiene que ver con este tema de que nos han enseñado desde cuando éramos chicos que para tener una buena educación y para tener una buena salud hay que pagar. Esa es una cuestión que nosotros nos rechazamos tajantemente porque creemos que la salud debe ser asegurada como derecho social. Vamos con el presupuesto. En el presupuesto de FONASA, efectivamente aumentan los fondos en un 7,1%. Los fondos destinados a la modalidad de libre elección crecieron un 5,53%. Aquí tenemos algunas diferencias con algunos integrantes del Colegio Médico, porque nosotros aseveramos que la modalidad de libre elección es privatización de la salud. Si nosotros tuviéramos un sistema público con dotación efectiva, con profesionales las mañanas y tardes, no tendría por qué existir en el mundo privado. Todos los usuarios de salud tendrían que ir a los hospitales. Por eso que nosotros entendemos que la modalidad de libre elección es una buena salida hoy día, pero entendemos que tenemos que avanzar a que efectivamente podamos atender a mayor cantidad de gente en los hospitales o en los consultorios. El programa de atención primaria de FONASA se produce un aumento de 9,6%. Este es un dato interesante para nosotros porque finalmente cuando se plantea el tema de los crecimientos, nos encontramos con que el crecimiento del 2012 es un 15,20%. Si uno lo compara con los crecimientos de años anteriores, no es el mayor crecimiento como en alguna vez lo plantea el Ministerio, sino efectivamente comparativamente con los otros crecimientos está a la baja. Aquí hay un dato importante porque finalmente el tema del per cápita y la cifra que aparece ahí es una cifra que aparece en el mensaje presidencial. Uno que ahí quisiera claridad finalmente cuál es el dato exacto del per cápita en términos del anuncio. La otra cifra que aparece es 3.123. El presupuesto de atención primaria, se establecen ahí los rangos. La atención primaria de salud, los programas de FONASA un 12%, el programa de alimentación complementaria un 0% de crecimiento. El programa ampliado de inmunizaciones, que nos preocupa bastante, tiene una disminución de un 14% y las inversiones en salud primaria tiene un descenso de un 27%. Cuando le preguntamos esto al Ministerio, el Ministerio nos dice no, lo que pasa es que nosotros establecimos convenios de programación con los gobiernos regionales y eso te compara. Uno quisiese ver cuáles son los convenios de programación, cuáles son las fechas de ejecución para que efectivamente calcen las cifras, porque cuando se habla del tema de inversión sectorial, efectivamente las cifras no nos calzan. En el tema de los recursos destinados a privados, nosotros siempre hemos sido fierros defensores de la salud pública y no es por una cuestión de defender los puestos de trabajo, porque muchas veces se nos acusa de ello. Nosotros creemos firmemente los trabajadores de la salud que efectivamente el sector público de Chile, y uno lo nota cuando sale a foros internacionales, está muy bien catalogado, tenemos muy buenos índices sanitarios. La pregunta que nos hacemos siempre es por qué debemos comprar a privados cuando efectivamente podríamos aumentar la capacidad en el mundo público. Podríamos hacer muchas cosas con 114.000 millones de pesos que se traspasan a privados en compras de servicios que no se hacen en el sistema público de salud, pero finalmente se podrían hacer en el sistema público de salud. Y ahí también hay un tema que lo tratamos más adelante, que tiene que ver con este tema del bono auge. Los trabajadores de la salud en general nos oponemos a este tema de la portabilidad de los bonos. La ejecución presupuestaria que tuvo el bono auge fue baja comparativamente a lo que tenía y la ejecución del bono respiratorio, que fue la otra idea que se manejó en invierno, tampoco funcionó del todo. Finalmente el sistema público demostró que con recursos, con el esfuerzo de los trabajadores podía hacer las atenciones que se derivaban al mundo privado. Hay que señalar un hecho y que tuvo que ver con la discusión del año pasado. El año pasado el gasto en provisión de servicios privados subió exorbitantemente, subió cerca del 73% respecto al 2010. Ahora hay una baja en el bono auge, pero es un tema que vamos a analizar a continuación. Este es un tema para nosotros importante. Una de las grandes quejas que se plantea en el sistema público de salud es que los hospitales están desfinanciados. Los hospitales se financian bajo la lógica de dos prestaciones, las PPV, que son las prestaciones valoradas, y las PPI, que son las prestaciones institucionales. Los directores de hospitales que quieren gestionar adecuadamente dicen, yo quiero que las prestaciones que yo hago me las paguen a costo real, que es la gran discusión que tenemos en los hospitales.
entendemos que el PPB es una fórmula, yo diría, cercana a la aplicación del pago, por lo tanto es muy bien recibida por los directores de hospitales. En cambio el PPI son pagos por prestaciones institucionales que finalmente están subvalorados. Muy bien. En el MinSal, este es un dato que yo creo que lo deben tener a la mano y que para nosotros es de suma importancia. Cuando el MinSal informa en la tercera subcomisión mixta el día 19 de octubre, donde nosotros tuvimos como 15 minutos, se planteó una relación porcentual entre el PPB y el PPI. La relación del presupuesto de 2011 era 58% al PPB y 42% al PPI. Es decir, pagamos en su justa medida prestaciones en un 58% y en un 42% prestaciones institucionales. El tema es cómo nace el presupuesto y cómo se ejecuta. Y en el tema de la ejecución, efectivamente, cuando uno hace el cálculo por los informes que entrega DIPRES en septiembre, que efectivamente este porcentaje varía y los porcentajes que se dan por PPB efectivamente bajan a un 36% y se comienza a pagar todo por PPI. Aquí hay un tema que nosotros necesitamos explicación en términos de ello, porque finalmente el sistema, particularmente los hospitales, se financian a partir de una planificación de actividades sanitarias. Entonces el hospital le dicen que le van a pagar 16.300 por las acciones de urgencia, el hospital cuenta con esa plata. Pero finalmente a fin de año le dicen no te vamos a seguir pagando por PPB y te vamos a seguir pagando por PPI, lo que genera descalabro financiero en los centros de salud. Ahí planteamos efectivamente que el problema de la reasignación presupuestaria es que los aranceles PPI son menores a los PPB. Esto implica que los hospitales van a generar más prestaciones de salud, pero a costa de un ahorcamiento financiero, dado que recibirán menos recursos en relación a las prestaciones que hacen. La CENAMAT. Tradicionalmente la CENAMAT ha ocupado un rol histórico de la provisión de los medicamentos, no solamente en la compra a gran escala, sino en la distribución de los medicamentos. Y que tiene que ver con una concepción que tienen los trabajadores que trabajan en dicha empresa del Estado, que tiene que ver con un cuento de vocación de servicio público. Los primeros que llegaron a entregar medicamentos a Chaitén no fueron los distribuidores privados que estaban asociados a CENAMAT, fueron los distribuidores públicos que hicieron la pega de irse por Argentina y llegaron con medicamentos finalmente. Se nos ha hablado de que hay una nueva reestructuración de la CENAMAT y que el gobierno no pretende privatizar la CENAMAT, pero efectivamente cuando uno revisa el presupuesto tenemos disminución de gasto en personal, la reducción es de un 7.4 y también tenemos una disminución en los bienes y servicios. En el tema de la Subsecretaría de Salud Pública, el presupuesto que contempla el proyecto de ley presenta una disminución del presupuesto de 0.97. Estos son datos comparados 2012-2011. Nos preguntamos, y es una pregunta que le hacemos al gobierno, ¿por qué tenemos una disminución en el programa ampliado de inmunizaciones, en las vacunas? Ahí hay una disminución presupuestaria de cerca de un 21%. Entendemos que este país es un país que necesita prevenir enfermedad, entonces hay un número que no nos cuadra y que nosotros necesitamos explicarnos. La inversión sectorial. En el tema de la inversión sectorial nos encontramos con un grave problema. De alguna manera ha sido anunciado por algunos medios de prensa y estuvimos bastante atentos al informe que hizo la DIPRES respecto a salud. Hay que decirlo, en septiembre del 2011 la ejecución del presupuesto solo alcanzó un 23%. Estamos hablando que el gobierno, lo conversábamos el otro día con el subsecretario en una reunión, el subsecretario nos aseguraba que el gobierno iba a ejecutar el presupuesto de inversiones a un 93-94% a diciembre. Los que trabajamos en los hospitales sabemos los problemas que existen en el tema de las licitaciones y ahí hay que tener ojo cómo se va a gastar el dinero. Entendemos que hay problemas que tienen que ver en el tema de la construcción, por ejemplo, con cuestiones tan básicas como la relocalización de hospitales. Hay un hospital concesionado en Antofagasta que se iba a hacer, pero finalmente no se hace porque está en el borde costero. Entonces hay definiciones que tienen que ver con cómo se construye hoy día, a qué paso, y efectivamente estamos muy bajos. Es una comparación de la gente que hoy día, de los servicios de salud, que tienen más baja ejecución en inversión sectorial. Son los casos más fatales, por así decirlo. Coquimbo con un 5.8, Valparaíso San Antonio con un 6.4, Viña Milar Quillota
un 6.7, Arauco un 7.2, Aysén un 1.6 y el Metro Suroriente un 3.5%. Estamos hablando de que estos servicios tendrían que invertir. En el caso de Aysén, en el caso del Metro Suroriente, su inversión sectorial en 3 meses y una cantidad importante de dinero. Y eso es un tema que hay que analizar, hay que ver qué pasó, qué ocurrió, porque efectivamente entendemos que hay problemas de gestión, entendemos que hay problemas de asignación de presupuesto, pero no queremos pensar que se quiere guardar la plata para el próximo año y va a partir con un buen saldo inicial de caja. Entonces, hay un tema que hay que aclarar en términos de la ejecución presupuestaria y cómo se está llevando a cabo hoy día los servicios de salud. Bueno, en el tema de las compras a privados, nosotros asumimos que todas las prestaciones que se hacen por PPP, contingencias operacionales y la modalidad de dirección como compra a privados. La cifra que nos da, y que para nosotros es también importante, es sumando las prestaciones, nos da un 17%. Es decir, la suma de compra a privados, las contingencias operacionales, la modalidad de dirección nos da que un 17% de la partida destinada a prestaciones de salud se va al mundo privado. Es un tema que hay que tenerlo en la vista, hay que ver cómo se ejecuta, porque efectivamente nosotros estamos convencidos que hoy día todavía el sector público tiene una capacidad de expansión que hay que aprovecharla y ahí tiene que ver con poner más personal, capacitar más gente y hacer algunas inversiones. Un tema importante que de alguna manera nos preocupa, efectivamente, en el tema de los cargos. Los cargos de la ley 18.834, los cargos que están a nivel central, bajaron un 0,1. Cuando hablo de nivel central, hablo de FONASA, ICP, Senabat y la Secretaría de Redes y la Superintendencia de Salud. Los cargos del estatuto administrativo, enfermeras, personal, paramédicos, profesionales diversos, crecen solamente un 2.4. El número de horas de la ley 19.664, que son los médicos, aumenta un 4.5 y el número de los cargos de la ley 15.076 aumenta solo un 3.40. Ustedes tienen claro que efectivamente con la demanda que hoy día tienen los centros asistenciales, este crecimiento del 2.4 es marginal respecto a los desafíos que tenemos. Y hay un tema que yo creo que invitamos al gobierno, en particular, a sincerar este tema de la brecha, que ha sido un tema que nosotros hemos solicitado con el gobierno, es decir, cuánto personal efectivamente nos falta para poder dar una buena atención de salud. Han dicho que van a hacer estudios, pero efectivamente eso debería quedar consignado en el presupuesto. El tema de los aumentos honorarios. Entendemos que los honorarios en el sector salud cumplen funciones específicas. Lamentablemente en el sector salud los honorarios han llegado a cumplir funciones permanentes. Programas tan bien evaluados por la ciudadanía como el Chile Crece Contigo, las enfermedades, los programas de invierno, el IRA, el ERA, efectivamente se sustentan en trabajadores honorarios. Nosotros planteamos ahí que son trabajadores de segunda clase. Nos llama la atención que en el Servicio de Salud Metropolitano Central, que en el Servicio de Salud ICEN, que en FONASA se observa un crecimiento más o menos explosivo. La pregunta, ¿a dónde van esos cargos? Porque efectivamente tampoco nos queremos llenar de honorarios y de personas que hoy día no tienen previsión y tienen condiciones de segunda clase, por así decirlo, en el sector salud, entendiendo que hay un acuerdo y hay una política del gobierno, particularmente del Ministerio de Hacienda, de tratar de regularizar progresivamente el tema de los honorarios en el sistema público de salud. Un tema que para nosotros es de suma importancia es el tema de capacitación. El tema de capacitación, cuando uno compara presupuestos, disminuye un 0.04, es decir, nos estancamos. Cuando se nos critica que atendemos mal, cuando se nos critica que tenemos problemas en la atención de salud, uno de los motores para mejorar la atención de salud, uno de los motores para que efectivamente los usuarios que llegan al sistema público se sientan acogidos y además se sientan bien atendidos, tiene que ver con la capacitación. Pero lamentablemente nos encontramos con esta sorpresa. Las consideraciones. Nosotros planteamos que efectivamente contamos con un presupuesto mezquino y ahí se plantea este tema de que urge establecer un aumento paulatino del aporte fiscal en salud. No podemos seguir, entre comillas, trabajando en las condiciones que estamos, particularmente por el tema del aporte fiscal, porque finalmente, ¿quién subsidia la salud de las personas? No es el Estado, tampoco son la ISAPRE. Finalmente son las mismas personas a costo de bolsillo que subsidian el acceso a la salud. En el tema de la cifra del per cápita, que es de 3.160, en el mensaje presidencial existe necesidad de clarificar cómo se construye el per cápita. Caso incluye los programas o no, porque entendemos que en el tema del per cápita, y según lo conversábamos con Carolina Espinosa, presidenta de la Confusam, que nos acompaña hoy día,
el acuerdo es que no se aumente la canasta, porque no queremos encontrar cuando se ejecute el per cápita en este año con la sorpresa que se le incorporen mayores prestaciones. Y es un tema que hay que fiscalizar y un tema que hay que ver. Hay estudios que plantean el tema de los 3.500. Nosotros sabemos que los cambios en salud y también los cambios de educación no son cambios de la noche a la mañana, pero uno pudiese establecer un periodo, un cronograma para llegar a los 3.500 que se plantean como per cápita. El bono auge. El bono auge baja en su ejecución un 36.2 el presupuesto respecto al 2011-2012. Lo que nos llama la atención es que la ejecución a septiembre es de un 48.9 y la atención es bono auge. Cuando uno le pide el dato a FONASA, cuando uno le pide el dato por transparencia al Ministerio, nos encontramos con que se estanca su ejecución desde julio. La pregunta ¿es una buena política? ¿Hay que seguir poniendo plata en el bono auge y no ponerlo al mundo público? Es un tema que nosotros queremos que hay que tratar porque efectivamente lo conversamos con el Ministerio nos planteaba que el bono auge puso presión en el mundo público para que comenzaran a aumentar la producción. Es cierto, la producción en los hospitales ha aumentado, pero no más a costa de que estemos constantemente con la presión de que se manden todas las prestaciones al mundo privado. En el tema de las PPI, este es un tema que a nosotros nos cobra vital importancia por los efectos que yo señalaba al principio. El Ministerio de Salud, su ministro, en las comisiones respectivas planteó: tendremos gestión moderna, tendremos una nueva forma de gobernar y efectivamente todas las prestaciones serán pagadas a valor real, a valor semirreal. Hay un estudio pendiente que tiene FONASA que le entregó a la Católica para ver el costo real de las prestaciones. Los directores de hospitales se organizaron, los directores de hospitales planificaron sus presupuestos, pero finalmente nos encontramos con la sorpresa que comenzaron a traspasar, a pagar las prestaciones vía PBI. Hay una necesidad de establecer el límite de estas reasignaciones que tiene facultades el gobierno, pero que de alguna manera generan bastantes problemas en los hospitales. El gobierno señala que se quiere fortalecer Senabat. El informe del MinSal y la subcomisión mixta en su comparación utiliza el monto del presupuesto vigente en vez de utilizar el monto asignado por ley. Es decir, comparamos peras con manzanas. La comparación que nosotros hacemos es presupuesto votado por ley 2011, proyecto de ley. Lo que se utiliza en la slide que se presenta en la subcomisión es el presupuesto vigente. No hay aumentos de cargos para la central de abastecimiento. Es oportuno que la autoridad explique las razones de la subejecución presupuestaria en la cartera de inversiones sectoriales. Nosotros tenemos dudas respecto al proceso de licitación. No queremos encontrarnos después con presentaciones en Contraloría o que Contraloría eche para atrás los procesos de construcción de los hospitales, entendiendo el tiempo que tiene el Ministerio para ejecutar. En la presentación de la subcomisión mixta, el gobierno asegura que toda la ejecución presupuestaria que resta está decretada. A uno le gustaría ver los decretos respectivos que aseguren efectivamente que se va a ejecutar el gasto. En el tema de las concesiones, es un tema que a los trabajadores es bastante sensible. Entendemos que hay que clarificar ahí el tema de cómo se desempeña el personal, pero particularmente hasta dónde llega la concesión, que es la gran discusión que nosotros siempre hemos tenido con la autoridad. La autoridad ha asegurado que la concesión es sin bata blanca, pero entendemos que por la gran cantidad de dinero que se está en juego en las concesiones, la bata blanca, por así decirlo, las acciones clínicas, las acciones médicas, son acciones que reditúan bastante utilidades, por lo tanto entendemos que ahí en esa negociación que se tiene entre el gobierno y el privado hay que estar atento. En el tema de la lista de espera, entendemos que el gobierno ha anunciado, y lo hemos visto en distintas regiones, el término de la lista de espera. Nosotros tenemos grandes dudas. Cuando decimos nosotros, efectivamente, la consulta que se le hace a la enfermera de SOME, la consulta que se le hace a la persona que hace el despeje de las listas. Y nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Las sorpresas tienen que ver con las famosas altas administrativas, es decir, el funcionario agarra el teléfono y si la persona no le contesta por tercera vez, queda fuera de la lista. Entendemos que hay que revisar un protocolo administrativo que se está usando para las listas de espera, porque efectivamente, si una persona está en lista de espera, quiere solucionar rápidamente su problema de salud. Y también hemos detectado algunos problemas para entrar a la lista de espera. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cumplimiento de examen, cumplimiento de protocolo, que finalmente dificultan que la persona entre a la lista de espera, por lo tanto el número se estanca. El sector es un tema que también es importante y que no ha salido en la discusión presupuestaria y tampoco en los informes que hemos tenido a la mano, que es el tema de la ejecución presupuestaria en el ámbito de recursos humanos.
A septiembre del 2011 nos encontramos con la sorpresa que en el pago de asignaciones de turno, en el pago de asignaciones misceláneas, otras asignaciones que se les pagan a los trabajadores de salud, la ejecución presupuestaria era un 86%. La pregunta es por qué está subejecutado un ítem que es de recursos humanos que se tendría que pagar íntegramente. O sea, toda esa plata que va destinada a asignación de turno debería estar pagada. Cuando preguntamos caso nos hacen falta asignaciones de turno, incluso nos encontramos con algunas sorpresas frente a cómo se está ejecutando esa política. Ese tema no está, nosotros lo hemos solicitado al gobierno de alguna manera que lo pida, pero que lo muestre, pero no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. En el tema de los honorarios que está planteado anterior, el gobierno hizo un compromiso en el protocolo de acuerdo firmado el año pasado para aprobar el presupuesto. El compromiso que entendemos que no ha llegado el informe a la comisión, que tenía que llegar el 31 de octubre, señalaba que se iba a hacer un catastro con aquellos funcionarios, trabajadores del sector público que estuvieran desempeñando funciones habituales durante más de 12 meses. Ese informe es vital para nosotros y entiendo que hay que cumplir un protocolo ahí por parte del gobierno, porque efectivamente nos da la posibilidad de que a partir de dicho informe se deben establecer los programas de regularización de honorarios y su traspaso a la contrata. Es inadmisible para nosotros los trabajadores tener al lado, desempeñando funciones clínicas, a trabajadores que están en una pésima condición contractual de honorario y que efectivamente en diciembre, más que incluso con los contratas, no saben que van a continuar trabajando, haciendo funciones permanentes, que es lo más preocupante. Debemos asumir el déficit de personal que tenemos. El modesto aumento de un 2.4 nos dice que efectivamente es necesario en este país hacer un estudio de brecha serio. Se hizo un estudio con el mundo médico, de especialistas particularmente, y ahí esperamos que de alguna manera el gobierno y también con los trabajadores podamos establecer ese estudio de brecha. Y no es necesario solamente para contratar más gente, sino para establecer la relación que se tiene que tener con el mundo de la universidad. No podemos seguir tolerando que la formación de profesionales de la salud se dé básicamente por los vaivenes del mercado, es decir, por el dinero que uno va a recibir cuando egresa. Tenemos que asumir el déficit que tenemos de médicos de atención primaria, que son la trinchera con la cual la trinchera en salud, por así decirlo, el primer filtro que se hace. Tenemos un déficit de 37% de médicos según los datos del estudio del Banco Mundial. Ahí hay asignaciones pendientes, una asignación médica de atención primaria, un incentivo a los médicos especialistas y una estabilidad laboral para médicos que trabajan en SAPU. Los compañeros de la agrupación de médicos de atención primaria, los compañeros de la Confusan, realizan un trabajo, yo diría, hasta con dotes de mucha vocación de servicio público. Ellos son la primera trinchera, ellos son los que nos ponen el filtro de los pacientes que llegan a la urgencia de los hospitales. Yo creo que ahí también hay que revisar hoy día cómo logramos mantener el personal y particularmente el personal médico en esos consultorios. Un tema que está pendiente y que tampoco nosotros lo encontramos en el presupuesto es el tema de la participación social. Hoy día tenemos miles de organizaciones sociales, de usuarios, que son contraparte en la gestión de los servicios de salud. Voluntariado, organizaciones asociadas a distintas enfermedades, consejos de desarrollo y otras iniciativas. Esas organizaciones hoy día funcionan amateur y funcionan bajo la voluntariedad de las personas que las conducen. Entendemos que ahí es sugerible que efectivamente se pueda crear un fondo de desarrollo de las organizaciones sociales en salud. El presupuesto de salud nosotros lo catalogamos como mezquino, dada la importancia que tiene hoy en la salud de la población. Creemos que es urgente avanzar en reformas sectoriales. No estamos conformes con las reformas que se han anunciado para el mundo de la ISAPRE y el Plan General de Salud. Y en ese marco, lo que nosotros planteamos es que efectivamente debemos asumir la discusión de las reformas estructurales del sector. No podemos seguir parchando con pequeños programas los problemas de salud de la población y además, si es necesario, deberemos discutir una reforma tributaria para financiar los gastos de salud y financiar los gastos de educación. Entendemos que la salud es la segunda prioridad que tiene este país, hoy día ocupados por la agenda de la educación, pero entendemos que el conflicto que se está gestando en Ciene, en el sector salud, por este tema de las listas de espera, por el tema del personal, por el tema de la rotación que tenemos, porque nos falta votación, es un tema que no se puede tolerar mucho tiempo y ahí esperamos que el gobierno y el Parlamento esté a la altura de las soluciones y podamos buscar soluciones conjuntas, no solamente para las demandas de los trabajadores, porque muchas veces se nos enjuicia que nosotros solamente nos movemos por el bolsillo, sino básicamente porque nosotros estamos convencidos de que efectivamente la salud pública
es garantía de equidad en la atención de salud y es la garantía para que todos los chilenos puedan tener una buena atención de salud. Y necesitamos esos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio González, que ha intervenido en representación de la Mesa Gremial de la Salud, de acuerdo... Mesa Social de Salud. Mesa Social de la Salud, de acuerdo con la resolución que tomara la Comisión ayer. Le agradecemos su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo evalúas la participación hoy día en la comisión? Bueno, nos parece que es una situación muy positiva, que no es una situación habitual y por lo tanto eso en sí ya constituye un hecho muy importante para la Mesa Social de Salud, el ser escuchados y tener la cantidad de tiempo que tuvimos para exponer. Yo quiero señalar con harta alegría que a quien elegimos, que es el compañero Claudio González, presidente de la FEMPRO, que le tocó hacer la vocería de la mesa, lo hizo estupendo y de verdad que uno se siente súper orgullosa y súper contenta de esta confluencia de organizaciones, de trabajadores, de usuarios y de estudiantes de las carreras de salud que estamos empecinados en lograr justicia social en una área tan importante, en un derecho humano fundamental para la vida de todos y en el camino correcto, que claramente es la unidad de acción, es el poder ponernos de acuerdo, centrarnos en las coincidencias, que son mucho más que las diferencias que podamos tener legítimamente, y avanzar, porque hoy día los riesgos son tremendos. Hoy día tenemos un gobierno que está empeñado en hacer de la salud un negocio y somos nosotros quienes estamos obligados moral y éticamente a hacerle frente, a resistir esta arremetida y por supuesto a luchar por una mejor salud para el pueblo de Chile. Mira, yo creo que en el ámbito gremial no hay ninguna gestión que no esté validada, digamos, por lo que uno hace como gestión. Y naturalmente que el estar confluyendo acá, como decía recién Carolina, con la Confusam, con la FEMPRU, FEMFUSAP, con el compañero Camilo Vaz, da una pauta, digamos, de lo que nosotros queremos, tener unidad en la acción. A pesar de las diferencias que podamos tener, son muchísimas más las cosas que nos unen y naturalmente que en el tema particular de la salud tenemos mucho paño que cortar. Estamos contentos de la presentación que hizo Claudio y que nos hayan recibido también. Queda claramente establecido que nosotros como dirigentes, representantes de los trabajadores y trabajadoras, nos oponemos rotundamente a este camino, a esta arremetida de llevar a la salud hacia la privatización y hacia los grandes empresarios que hoy día están haciendo lucro con un bien y un derecho inalienable como es la salud. Yo creo que es muy interesante el proceso en que estamos inmersos, que diferentes gremios, que estudiantes de las carreras de la salud y además usuarios del sistema de salud nos juntemos a analizar un tema tan importante como es el presupuesto, que finalmente es lo que nos va a dar la posibilidad de brindar una mejor salud a las personas que se atienden en el sistema público. Por lo tanto, es algo que a través de los años nos hemos ido acercando más a tratar de entender qué es lo que se está discutiendo, porque es muy complejo cuando esta discusión de ley de presupuesto para el próximo año o año a año se hace acá en el Senado y nos invita a los actores involucrados, como ahora. Creo que eso es un avance, creo que tratar como Mesa Social de Salud de interpretar lo que es la ley de presupuesto, en este caso de salud, para darla a conocer masivamente tanto a los integrantes de los gremios como a los estudiantes de medicina como a los usuarios del sistema de salud, es fundamental para que vayamos aumentando nuestra incidencia y además tratemos de mejorar el sistema público de salud. Nosotros tuvimos la oportunidad el 19 de octubre de participar en la subcomisión mixta, la tercera, la que es salud. Y uno asume que lo que pasó ahí fue básicamente un mero trámite porque finalmente la subcomisión mixta lo que hace es aprobar con unanimidad el proyecto de presupuesto de salud del gobierno, 2012. Hoy día yo creo que fue distinto. Primero fue distinto porque la sesión fue en la sala de sesiones del Senado, lo que tiene da una altura a la presentación, pero además porque entendemos que la concertación, la oposición, tiene que ordenarse en torno a los temas que le interesan a la ciudadanía. Hay dos temas que hoy día le interesan a la ciudadanía, que son salud y educación. Y efectivamente en el tema de salud nosotros tenemos muchas interrogantes y muchas dudas frente al tema del presupuesto, particularmente frente al tema de la ejecución presupuestaria. Y entendemos que el gobierno debe dar explicaciones y eso amerita, a nuestro juicio, que por lo menos un par de partidas, sea Senabat, sea inversión sectorial,
no sean aprobadas y sean rechazadas por la comisión mixta, para posibilitar generar los caminos necesarios para adquirir acuerdos con el gobierno en dichas materias, pero particularmente los temas que nos interesan a nosotros, como la dotación del personal, como la capacitación, como tratar de fortalecer la Senabat en vez de disminuirle su presupuesto y todo eso. Creo que hoy día lo que sucedió fue histórico porque por primera vez una comisión mixta recibe representantes de los trabajadores. Y tiene que ver con ella, tiene que ver con que la ciudadanía, los pobladores, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres de este país, los hombres de este país, deben darse cuenta que efectivamente tienen que asumir un rol histórico en los cambios estructurales de este país. Entonces, hay que hacerlo. La mesa social es un buen espacio de aglutinación de fuerzas sociales, de fuerzas sindicales, de fuerzas estudiantiles, en torno a un tema que es candente hoy día para la ciudadanía. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que superar algunos temas relacionados con cómo nos relacionamos con los usuarios y de cómo particularmente la clase política de este país se dé cuenta que estas articulaciones son necesarias y no las quiera usar por otros fines.